Bienvenidos a HASP. Como les dije en el video anterior, aquí vamos a utilizar la base de datos de salarios ejecutivos que tienen disponibles en el portal académico justo en este bloque. Salarios ejecutivos tiene 10 variables. Recordemos cuáles son las variables. Y es el logaritmo de salarios, X1, experiencia en años, X2, educación en años, X3, género, donde 1 significa que el ejecutivo es hombre y 0 que el ejecutivo es mujer. X4, cantidad de empleados supervisados. X5, activos de la compañía en millones de dólares. X6, sí indica si el ejecutivo es miembro de la junta directiva, donde 1 es que sí lo es y 0 que no lo es. X7, edad en años. X8, ganancias de la compañía en millones de dólares en los últimos 12 meses. X9, responsabilidad internacional del ejecutivo, donde 1 significa que sí tiene responsabilidad internacional y 0 que no la tiene. X10, ventas totales de la compañía en millones de dólares en los últimos 12 meses. Para poder hacer métodos de selección de variables, todas sus variables tienen que estar en formato numérico. Todas las variables categóricas tienen que ser convertidas a su formato numérico o de dummy. Esto presenta retos. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran una variable categórica de 3 niveles, donde puede tomar 3 posibles valores la variable, eso significa que ustedes tendrían 2 columnas que van a entrar al modelo. Y eso significa que si solamente se incluye una de ellas durante el procedimiento de método de selección de variables, eso va a complicar la interpretación de los datos. Así que por el momento enfoquémonos en incluir en nuestro modelo y en nuestros datos únicamente variables categóricas de 2 niveles. Veamos entonces. Para hacer el método de selección de variables, nos vamos a ir a análisis de regresión. Esto es muy similar a lo que ya habíamos hecho en Jamovi. Y vamos a seleccionar regresión lineal. Aquí, este es un ambiente muy familiar para nosotros. Primero escogemos nuestra variable dependiente, que es Y, el logaritmo natural de los salarios. Donde dice método, este es el lugar donde nosotros tenemos la opción de seleccionar cualquiera de los métodos de selección de variables. ¿Cuál es la primera opción? Enter, esto es como lo que hacíamos en Jamovi. Nosotros decidimos cuáles son las variables que vamos a incluir en el modelo. Después está, vámonos a la última que es la conocida, Stepwise. En la metodología de Stepwise nosotros metemos todas las posibles variables independientes y el modelo va a seguir la metodología de Stepwise para decidir qué variables dejar en el modelo. ¿Cuál era Stepwise? Va a agregar las variables de las que tengan más a menos significancia, escogiéndolas según su valor t y que cumplan con el nivel de significancia que nosotros le indicamos. Aquí está Forward, que es la opción muy similar a Stepwise, pero en la cual el software no elimina variables previamente incluidas en el modelo. Y por último, Backward, que en este caso, con las 10 variables que tenemos, el software va a hacer un modelo grandote con las 10 variables y va a comenzar a eliminarlas una por una, empezando por la que tenga menos significancia, hasta quedarse con únicamente aquellas variables que cumplan con el nivel de significancia que nosotros le establecimos. Comencemos con Stepwise. Lo seleccionamos y agregamos todos los posibles predictores de ella. Todas estas variables están en su formato numérico. Vámonos a modelo. Están todas. Aquí. Si ustedes se fijan, dice Stepping Method Criteria. Eso significa que para que una variable entre en el modelo, tiene que tener un nivel de significancia de 0.05
o menor. Y para que el software decida eliminarla, su nivel de significancia tiene que ser mayor a 0.1. Así que nuestro modelo incluyó únicamente variables que fueron significativas al alfa de 0.05 o menos. Aquí ustedes pueden cambiar esto. Si ustedes quieren tener 10 y 10%, perfectamente lo pueden hacer. Quieren ser un poquito más estrictos, pueden utilizar un nivel de significancia del 1%. Esto es completamente decisión de ustedes. ¿Cuál es el más popular? El nivel de significancia más popular es de 5%. Con esta configuración, el software va a agregar variables con nivel de significancia del 5% o menos y va a eliminar aquellas que no cumplan con nivel de significancia de por lo menos 10%. Veamos entonces cuáles fueron los resultados de nuestro modelo. En el primer modelo, logramos, incluyendo una variable que ya vamos a ver cuál es, un nivel de significancia, veamos de una vez el R cuadrado ajustado, del 61.5%. Cuando se agregó la segunda variable, el R cuadrado ajustado subió a 0.74. Cuando se agregó la tercera variable, el R cuadrado ajustado subió al 83.4%. Cuando se agregó la cuarta variable, logramos un R cuadrado ajustado de 0.90 y con la quinta variable logramos un R cuadrado ajustado de 0.916. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el software al final incluyó únicamente 5 de las 10 variables que teníamos. Y con esto logramos un nivel de ajuste donde nuestro modelo con esas 5 variables explica aproximadamente 91.6% de la variabilidad en el logaritmo de los salarios. Este es el resumen de los ANOVAs. Si ustedes se fijan, todos los modelos son bastante significativos. Así que todos nos ayudan a predecir el logaritmo natural de salarios. ¿Cuáles fueron los modelos entonces? En el primer paso, el paquete estadístico lo que hizo fue incluir la primera variable. Esa primera variable fue experiencia en años. En el segundo paso incluyó X3. ¿Qué es X3? Es género. Así que hasta ahí el software había identificado que el mejor modelo era aquel que incluía experiencia y género. Y en el tercer paso incluyó X4, que es cantidad de empleados supervisados. Si ustedes se fijan hasta aquí, únicamente se han agregado variables, no se ha eliminado ninguna. Y en el cuarto paso se agregó X2, que es educación en años. Y en el quinto paso y último que hizo el paquete estadístico fue incluir la variable X5, que es activos de la compañía en millones de dólares. Este modelo perfectamente lo podemos interpretar. ¿Qué significa punto 0.27 de la variable X1, que es experiencia en años? Lo voy a interpretar directamente. Por cada año de experiencia adicional, nuestro modelo nos dice que el salario del ejecutivo va a aumentar en aproximadamente 2.7%. No estoy haciendo el ajuste exacto de elevar E al parámetro menos 1 por 100, sino que lo voy a hacer directamente. ¿Qué significa el parámetro de X3? Significa que eso es, X3 es género, 1 significa que es hombre, así que esta es una variable categórica, así que esto significa que en promedio los salarios de los hombres son 22.5% mayores que los salarios de las mujeres. Este bien bajito, no me voy a complicar con
con interpretarlo, pero X4 es la cantidad de empleados supervisados. Podemos ver que el signo es positivo, así que a mayor cantidad de empleados supervisados, mayor va a ser el salario del ejecutivo. Veamos el parámetro de X2. X2 es educación en años. Por cada año adicional de estudios con que cuenta el ejecutivo, el salario aumenta en promedio en 2.9%. Y por último, X5 es activos en millones de dólares. Eso significa que por cada millón de dólares adicional que tiene la compañía en activos, el salario del ejecutivo aumenta en 0.2%. Y eso es todo. ¿Qué es lo que hacen los buenos econometristas como ustedes? Toman estas 5 variables y evalúan si alguna de ellas tiene comportamiento cuadrático. ¿Qué haría además un buen econometrista? Sí, así como ustedes. Probaría a ver si hay interacciones. ¿Y qué más? Revisaríamos aquellas variables que no fueron incluidas en el modelo, porque puede de que alguna variable que sea importante haya sido omitida por error tipo 2. Entonces, siempre es bueno ir y revisar cuáles fueron las variables que no se incluyeron para ver si nosotros quisiéramos incluirlas. Perfectamente puede ocurrir que el software no incluya la que era nuestra variable de interés. Veamos entonces, simplemente cambiemos la metodología, hagamos forward. Van a notar que realmente no cambió nada porque cuando hicimos stepwise no se eliminó ninguna variable. Están las mismas variables que se incluyeron inicialmente. Y veamos el último, que es backward. Aquí podemos ver, esto es muy bonito verlo porque si ustedes se fijan, si ustedes tuvieran un modelo con las 10 variables, ustedes lograran un R cuadrado ajustado del 91.4%. Eso es bastante bueno. Un modelo que explica 91.4% de la variabilidad en el logaritmo de los salarios. Ahora bien, ¿qué pasa si eliminamos la variable menos significativa? El R cuadrado ajustado cambia al 91.5%. Aumentó una milésima porque nosotros elimináramos una variable que no contribuía a explicar el logaritmo de los salarios. ¿Qué pasa cuando eliminamos la segunda variable? Aumenta un poquito más el R cuadrado ajustado. Y si eliminamos otra, aumenta a 0.917. Y eliminamos otra, 0.917. Y eliminamos la última, 0.916. Aquí pueden ver ustedes que todas estas variables no estaban contribuyendo, estas 5, porque 1 es donde están las 10 variables, así que aquí se elimina 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 variables realmente no estaban contribuyendo a explicar mejor el logaritmo de los salarios. Aquí ven, todos los modelos son significativos. Esto es bonito porque nos dice, mire, en el modelo 1, donde usted tenía las 10 variables, por lo menos una de ellas es estadísticamente diferente de 0. ¿Qué nos enseñó la metodología de backward selection? Nos enseñó que 5 de esas variables, su parámetro no era estadísticamente diferente de 0. Y podemos asumir que en este sexto modelo, donde dejamos las 5 más importantes, los 5 parámetros son estadísticamente diferentes de 0. Veamos entonces, ¿cuál fue el primer modelo que estimó? El primer modelo que estimó, como ustedes pueden ver, incluye las 10 variables. ¿Cuál fue la primera que eliminó? La primera que eliminó fue X10. ¿Qué es X10? Ventas totales de la compañía. Esa es la variable que menos nos ayudaba a predecir el logaritmo natural de los salarios. ¿Cuál fue la siguiente variable que eliminó? Eliminó X7. ¿Qué es X7? Edad. Bueno, ¿quién diría? La edad del ejecutivo no es un buen predictor de su salario. ¿Cuál fue la siguiente variable? X8.
cuál era X8, las ganancias de la compañía en millones de dólares en los últimos 12 meses. Ahora vemos que no ayuda a predecirlo. Después eliminó X6. ¿Cuál era X6? Si es miembro de la Junta, estar en la argolla definitivamente no es un buen predictor del logaritmo del salario. Y la última que eliminó fue X9, que es responsabilidad internacional. Así que tener más chamba internacional no es un buen predictor del logaritmo de salario. Si ustedes se fijan, estas son exactamente las mismas 5 variables que habíamos definido utilizando stepwise y forward selection. Así que, ¿qué es lo que sigue? Revisar términos cuadráticos, revisar interacciones, revisar las variables excluidas para ver si quisiéramos incluir alguna de ellas. A continuación, vamos a hacer un ejercicio donde lo primero que ustedes van a hacer es replicar exactamente estos resultados. Y después de eso, van a evaluar si hay interacciones o términos cuadráticos.